tardes, queridos oyentes y oyentas. Muchas gracias por estar acá, del otro lado de la computadora, del celular, del aparato del futuro que estén utilizando para escuchar este podcast que se llama Dato Encerrado. Un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea, que es la mayoría de las cosas. Mi nombre es Melina y cada día me da más vergüenza lo mucho que me gusta el trap. Mi nombre es Belén. Así es como empezamos nuestra primera experiencia. Mi nombre es Belén y todos los fines de semana hago jingles con una canción de la infancia. Mi nombre es Rocío y no sé distinguir un violín de un bajo. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, el episodio de hoy, esperen que voy a apagar la intro porque ya estamos remetidas en el tema, ¿no? Estamos adentro. Estoy un poco transpirada, no sé ustedes. Meli empezó a hablar y estaba del color de mi buzo, ¿vos te diste cuenta, no? Sí. ¿Le contamos a la gente que mi buzo es rojo? Porque si no, no tendría sentido lo que estoy diciendo. A la gente. No asumir que la gente nos está viendo, ¿no? Es cierto, no es menor. Yo hasta el canje no paro. Por favor. ¿Canje de qué? Todavía no sabía. Un sanguchito de miga, yo con eso estoy. Claro, boluda, con un par de medias, aunque sea una media está bien. Está bien. Solo una que... Y bueno, las compartimos, nos las vamos turnando, pero algo de canje, el concepto de canje es lo que necesito en mi vida. Convengamos que Adobe una media la alcanzó para hacer un elfo libre. No es tampoco una media. Muy groso. Oiga. Pará. Pero este podcast no va a ser de Harry Potter. Por más que lo intentamos un montón y tratamos de convencer a Belén muchas veces de que este podcast sea sobre Harry Potter, nos dimos cuenta de que no daba, ¿no, Rob? No va a ser de Harry Potter, pero vamos a usar todas las excusas que podamos para hablar sobre Harry Potter. Como ya se habrán dado cuenta, nuestros brillantes, no es lectores, es escuchadores, ¿no? ¿Cómo se dice? Oyentes. Bien. Oyentes. Ahí va. Vamos a estar hablando sobre música. Y particularmente no vamos a hablar sobre cualquier música, vamos a hablar sobre un género muy particular, que es el trap, o el freestyle, o el freestyle, como le diría Belén. El freestyle es un género musical que por lo menos yo he descubierto hace, se podría decir, el año pasado o el año anterior, y lo descubrí en una situación muy particular que fue en un cumpleaños de mi hermana menor, que vino con sus amigos a mi casa y de repente estaban componiendo música en vivo. O sea, ellos estaban haciendo como una improvisación con instrumentos, pero su instrumento era su cerebro, ¿sí? Ahí salió un poco la ñoña de adentro mío, que siempre está, a veces más dormida que otras veces. Salió un poco la ñoña de adentro mío y dije, no puedo creer lo que está haciendo el cerebro de esta gente. O sea, y se tiraban y pedían que tiraran temáticas, ¿entienden? Como si ustedes me dijeran, no sé, Belén, tirame una temática ahora. Caca, siempre. Siempre caca, Belén. Entonces, sobre esa temática caca, los pibes te construían toda una historia y todo un relato musical que estaba adaptado a un tiempo musical y que además tenía sentido semántico, creo que se dice. Perdón todos nuestros oyentes o escuchantes de filosofía y letras. No sé si se dice así, pero lo que quiero decir es que eran oraciones que tenían sentido, que además rimaban y que además iban con el tiempo de la música. Entonces, nada, yo la verdad me caí de culo. Me pareció fantástico y desde ese día que no puedo parar de flashearme con el trap, con el freestyle y con todo lo que tiene que ver con esta cultura adolescente hermosa y todos los días me da más vergüenza las ganas que tengo de ser adolescente para poder vivir esta época. Tengo una pregunta muy personal. ¿Cuánto de la moda, del vestuario asociado a este género musical influyó en tu nueva pasión? No voy a afirmar ni negar que mi guardarropas ha sufrido muchas transformaciones en este tiempo. De nuevo, creo que mi respuesta en relación a todo esto va a ser siempre, que me da un montón de vergüenza, no sé ni cómo decirlo, chicas, ayuda a una niña, algo. Igual, por acá. a favor, ustedes no la vieron a Meli, pero a su favor, uno la ve caminando por la calle cuando se disfraza de trapera y uno se la cree. O sea, yo me la creo. Tipo, la ven sentada en las batallas de freestyle del Recoleta y decís, oiga, ¿sube al stage o se queda? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Como les contaba, mi cerebro ñoño de repente se volvió un poco loco y empecé a pensar un montón de cosas a raíz de esto que estaba viendo, ¿no? Principalmente maravillada por cómo es que estaban pudiendo tener tanta creatividad
al mismo tiempo. Yo automáticamente lo relacioné con un acto creativo, ¿no? La creatividad es una cosa bastante loca, y esto es un término muy poco neurocientífico el que acabo de usar, pero me imagino que nosotros ponemos a prueba o ponemos en práctica nuestra creatividad bastantes veces por día, ¿no? No sé qué piensan ustedes, chicas, pero yo creo que estamos todo el tiempo siendo creativos de alguna manera u otra, haciendo un montón de cosas, desde dibujar y haciendo cosas artísticas hasta encontrar la solución para que la heladera no se abra sola, o cómo empujar la puerta para que se abra cuando deja de funcionar, y bueno, notarán por todas estas cosas que estoy mencionando que las cosas en mi casa no funcionan muy bien. Pero bueno, no sé qué les parece a ustedes. Sí, hay una parte de nuestro día a día cuando se va de la rutina o del escaparse a las cosas que nos pasan en general, que implica poner en juego soluciones rápidas y que cuanto más creativas, mejor. No sé si ustedes conocen, pero existía una serie cuando éramos muy chicas que se llamaba MacGyver, en la que básicamente era un chabón solucionando cosas de la forma menos pensada. Y también había un programa de Discovery del cual yo era muy fanática y no me da vergüenza admitirlo, que era del cementerios de chatarra. ¿Cementerio? Sí. Ah, mira. Y que básicamente la gente iba a un depósito de chatarra y les daban una consigna. Tenían que construir, por ejemplo, una aspiradora. Y con las cosas que encontraban en el depósito de chatarra, que obvio justo siempre encontraban la pieza que necesitaban ahí tirada por algún lugar, pero en mi cabeza de niña de 8 o 10 años no me cuestionaba tanto eso y me parecía fascinante cómo con basura lograban armar cosas súper útiles. Bueno, y es bastante particular esto que decís, Rob, porque de hecho puede pasar que los científicos y científicas queramos de repente, o no necesariamente de gente que se dedique a la ciencia, sino cualquier persona que se le ocurra, che, pará, yo quiero saber qué tan creativo es una persona. ¿Hay alguna forma de medir esto? Bueno, y parecido a esto que comentás vos del cementerio de chatarras, hay muchos tests para medir creatividad que están relacionados con encontrarle usos a objetos. A vos te dan un objeto puntual, sí, que no necesariamente tiene un uso, no, o sea, que vos ves, no sé, por ejemplo, un termo como el que tengo ahora en mi mano, bien ahí entender que la gente no nos está mirando, nuestros escuchantes, tengo un termo ahora en mi mano, y bueno, el termo tiene una función bastante específica, ¿no? Es bastante conocido. Pero tal vez agarramos un objeto que está más desarmado, que tiene una forma extraña o que no necesariamente conocemos y usamos, y muchos test de creatividad están basados en inventarle usos a estos objetos, ¿sí? Cuantos más usos de este objeto podés encontrar, los científicos y científicas asumen que está relacionado con tener una mayor creatividad. Pero obviamente la creatividad puede estar relacionada con un montón de cosas. Y así como la creatividad se manifiesta de un montón de formas distintas, a mí me llamó mucho la atención la creatividad que estaban poniendo en juego estos tipos y tipas cuando estaban poniéndose a tirar free, como le decimos los jóvenes. Entonces, un día me puse a investigar un poco, bueno, ¿cuál era la ciencia atrás de esto, no? Porque siempre pasa, o por lo menos a mí me pasa mucho, creo que a ustedes también les debe pasar, que después de trabajar mucho tiempo haciéndose preguntas, las preguntas disminuyen bastante su calidad, o sea, son cada vez más pelotudas, pero son cada vez más frecuentes también, ¿no? Yo siento que me hago varias preguntas por día, por ahí está relacionado también con la cuarentena, pero siento como que la tasa de preguntas que me hago sobre boludeces es bastante alta. Muchas veces las preguntas que me hago ya se las hicieron otras personas. ¿Les pasa eso a ustedes también? Todo el tiempo, jamás original, nunca Jamás. original. Es como, tengo la mejor idea del mundo, voy a ser millonaria, voy a tener un canje por un sanguchito de miga una vez en mi vida, y lo googleo y me aparecen 14 millones de personas que ya buscaron esto y hay 45 foros discutiéndolo. Vayan a cagar. Yo tengo una pregunta que seguro no se hizo nadie todavía. Es básicamente, sí. No sé si están listas para esto, pero es ¿cuándo vamos a poder juntarnos a tomar birra? Me pone mal. Me pone mal, me afecta, y creo que no hay ningún paper que te pueda responder eso, no hay ninguna publicación científica que te pueda dar la respuesta, así que como no tiene respuesta no nos importa, ¿no? Es el lema de la ciencia. Bien. Bueno, entonces en el tren este de hacerme todas estas preguntas ridículas que probablemente ya a alguien se le habían ocurrido, se me ocurre empezar a buscar cosas sobre freestyle y de cómo funcionaba en el cerebro, ¿sí? De qué pasaba en el cerebro cuando la gente estaba produciendo y estaba poniendo en juego este tipo de creatividad, si se puede decir de esta manera.
Entonces encontré un trabajo científico que hacía una comparación muy interesante. Básicamente lo que hacían era meter a personas adentro de máquinas que son como escáneres del cerebro, ¿sí? De alguna manera nos dicen cómo las señales eléctricas en el cerebro se están moviendo, cómo están conectándose nuestras distintas neuronas, que como ya supongo que saben, y si no lo saben se los contamos. ¿Qué hay en el cerebro? ¡Neuronas! ¡Neuronas! Sí, muy bien. Hay neuronas en el cerebro y las neuronas se están mandando como señales todo el tiempo y se están conectando de distintas maneras en distintos circuitos. Sí, Belén. Dato no menor, las neuronas son células como las células de la piel, las células de los ojos, las células de un montón de órganos de nuestro cuerpo, solo que tienen formas y características que las hacen particulares, pero son células. Bueno, sí, exactamente. Las neuronas son células que están en nuestro cerebro y además no están solamente en nuestro cerebro, se comunican con distintas partes del cuerpo para para que nosotros podamos realizar distintas acciones. Y además de comunicarse con distintas partes del cuerpo, se comunican entre ellas mediante señales eléctricas. Y hay algunas máquinas que están diseñadas específicamente para poder medir si estas conexiones entre las neuronas están funcionando o no. Para decirlo de una manera sencilla, vamos a poder medir por medio de estas máquinas si están prendidas o están apagadas. Bueno, entonces a partir de estas máquinas que nos ayudan a medir estas conexiones, ¿sí? entre las neuronas, algo que se les ocurrió a este grupo de científicos y científicas es meter a un grupo de personas, ¿sí? adentro de estas máquinas que permiten medir la actividad cerebral en dos momentos distintos. Uno de esos momentos, ellos están cantando una canción que se aprendieron de memoria de este género musical del que estamos hablando, y en otro de esos momentos ellos estaban adentro de la misma máquina, pero tirando freeze. Ok, dos cositas. Número 1, para todo nuestro público no adolescente, les aclaramos que cuando Meli dice tirar freeze, se está refiriendo a crear líneas de este tipo musical en el mismo momento en el que le estás cantando, ¿sí? O sea, en realidad un ratitito antes porque si no es difícil. Tanto lío para decir improvisar, ¿no? Le sacó toda la gracia, o sea, estaba buenísimo rapear. Bueno, y entonces, la segunda. Entonces, básicamente lo que están haciendo es intentar ver que si encuentran alguna diferencia, va a ser específicamente por el proceso creativo de tirar freeze y no por cantar freestyle como algo genérico, ¿no? Claro, porque las dos Perfecto. veces estaban cantando, entonces lo único que diferencia una situación de la otra es si están improvisando o si simplemente están repitiendo algo que ya conocían. Perfecto. Entonces, nuestro experimento nos iba a demostrar exactamente cuál era la diferencia entre el momento de tirar freeze y no tirar freeze. Meli todavía está esperando que la llamen para ese experimento. Sí, no. Mi sueño es hacer experimentos con esta gente, pero bueno, no importa. En fin, no soy muy buena igual tirando freeze, ¿eh? Dato de color. Me pongo bastante nerviosa. Qué loco, ¿no? No me lo podía imaginar. Bueno, entonces hicieron efectivamente este experimento y, oh casualidad, encontraron diferencias entre el momento en el que se estaban tirando freeze y el momento en el que estaban cantando. Choqueada. Estamos estupefactadas, porque en general, en el ámbito científico, nos dejan publicar cuando no hay diferencias. No es para nada excluyente haber encontrado los resultados que esperabas para que una revista científica publique tu trabajo. Ay, fantástico, fantástico. Todos los beneficios y las cosas hermosas de la ciencia las vamos a dejar para otro capítulo, pero sí, una buena moraleja. Entonces encuentran, o casualidad, encuentran estas diferencias, ¿sí? Y muy resumidamente, estas diferencias ¿a qué apuntan? Apuntan a que el momento en el que las personas estaban tirando freeze, estaban en un momento en el que todos los circuitos relacionados a la inhibición estaban con una actividad muy baja, mucho más baja que la actividad que tienen normalmente, ¿sí? Entonces, básicamente, para decirlo de alguna manera más sencilla, estaban desinhibidos mientras estaban tirando freeze, mientras estaban teniendo un momento de mucha creatividad. Que baje la actividad en estos circuitos es lo mismo que pasa cuando tomamos alcohol, ¿no? Para nada estamos estimulando que nuestros oyentes y oyentas se pongan a escabiar, pero un poco sí, un poco sí, es lo que ocurre. Nosotros tenemos un montón de situaciones que hacen que baje nuestra inhibición, ¿sí? La actividad de estos circuitos, y uno de esos momentos es también cuando consumimos alcohol o otro tipo de estupefacientes. Bueno, entonces lo que observaron es que estaba relacionado con la inhibición, ¿sí? Todo este proceso creativo está relacionado con una disminución en la inhibición que tenían las personas mientras estaban tirándose freeze. ¿Sí? Y quiero cerrar todo este experimento maravilloso con un concepto que no creo que se haya acuñado en ese momento, sino que debe provenir de todos los estudios anteriores que están más relacionados a la improvisación lírica o improvisación musical, que si lo quiere buscar alguno de ustedes o ustedes, lo pueden encontrar así como improvisación lírica, que
es uno de mis conceptos favoritos, o sea, desde el día que lo descubrí yo siento que quiero que mi vida se adapte más a esto, que es el estado de flow. El estado de flow es un poco lo que caracteriza todo lo que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos en un momento de alta producción creativa, particularmente en el mejor momento de producción creativa a mi criterio, que es el momento en el que estamos tirando freeze. Hermoso. Es hermoso, ¿no es cierto? Entonces, los raperos tal vez saben mucho de neurociencia, ¿no? ¿No quieren? ¿Lo llamamos a vos? ¿Lo invitamos? Para mí a que ver viene. qué opina. Para mí algo muy loco, a mí me parece en general los estudios estos de cosas que no están definidas, tipo creatividad, inteligencia, todo eso es una bolsa de gatos increíbles que lo que termina pasando es que se terminan, porque a ver, así como en este caso dijeron, bueno, vamos a medir improvisación en freestyle, puede ser que sí, freestyle. Bien, gracias. Puede Quería ser, que lo noten, queridos oyentes y oyentas. sí. Puede ser que lo que pase en otro tipo de improvisación no sea exactamente igual, porque claro, no tendría por qué serlo, o al mismo tiempo podría ser parecido, porque uno puede decir, bueno, quizás en realidad lo único que necesitamos para ser más creativos es ser más espontáneos o estar más desinhibidos. Pero algo muy loco que vi que hicieron en una escuela, este experimento es genial, no tanto por el experimento en sí, sino porque está publicado en una revista que se llama Revista de la Educación Musical. Exactamente, así como escuchan, hay una revista dedicada exclusivamente al aprendizaje de la música. Bien, entonces hicieron un experimento con chicos de colegios secundarios que tenían entre 12 y 14 años. Entonces a todos les hicieron una prueba de flexibilidad cognitiva, que es algo que hace referencia a la capacidad que tenemos de adaptarnos a ambientes o a situaciones cambiantes. Entonces, perfecto, a todos les hacen la prueba y luego los dividen a la mitad. Un grupo lo que va a hacer es seguir con sus clases de jazz por 2 meses y el otro grupo iba a tener las mismas clases de jazz, pero además iba a tener ejercicios de manera sistemática en los cuales iban a tener que improvisar. Y al cabo de esos 2 meses les iban a volver a tomar la misma evaluación o la misma prueba en la que se medía flexibilidad cognitiva. Spoiler alert, encuentran diferencias y lo que ven es que a los chicos que les habían enseñado a improvisar les iba mucho mejor. Es como si fuera que tenían una capacidad de adaptación mejor a la que tienen sus pares que simplemente habían hecho o habían tomado sus clases regulares de música. Para. ¿Vos entonces me estás diciendo que estudiar improvisación, es decir, aprender cómo tirarte unos freeze, es bueno para la salud? Bueno, en realidad no es tan así. Hay que tener un montón de cosas en cuenta y básicamente hay que hacer muchos más estudios para poder... Bueno, muchas gracias, queridos oyentes y oyentas, por estar hoy en el día de la fecha con nosotras, aunque no sabemos cuándo es esa fecha, ni cuándo es ese universo, ni si los carpinchos ya dominaron el mundo. Lo que sí sabemos es que les deseamos un muy buen fin de semana, tal vez, semana, año, pero sí les deseamos mucho estado de flow. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Dato Encerrado, un podcast en el que todas hablamos a 2x. ¡Ew! Tenemos nombre. Bueno, cerramos el primer episodio. My oh my. Compartí pantalla, amiga. Comparto pantalla. Vamos a no mandarnos cagadas con esto que estoy a punto de hacer. Y voy a poner stop recording, ¿no? Y yo diría que sí. Tengo como un poco de miedo, pero siento Stop. que Sí. ¿no?